Hola a todos, en este video vamos a revisar el código de un heap, específicamente del min heap. Por ejemplo, en este caso tenemos 7 números a insertar: el 30, el 48, el 15, el 67, el 24, el 17 y finalmente el 5. ¿Ya? Asumamos que los estamos insertando uno a uno y a medida que nosotros lo insertamos se va construyendo nuestro heap. Entonces, aquí en la parte izquierda tenemos nuestro árbol binario y en la parte inferior tenemos nuestro heap representado dentro de un arreglo. Recordemos que la particularidad de un min heap es que su padre es menor a sus hijos. También tenemos que recordar que un heap es un árbol binario implícito. A diferencia, por ejemplo, de un árbol binario de búsqueda o un ABL, donde los nodos tienen de forma explícita su clase que lo define, en este caso solamente nosotros almacenamos el valor de nuestros nodos en un arreglo y la posición dada en ese arreglo va a definir si este representa su hijo izquierdo o su hijo derecho. Por ejemplo, en este caso tenemos el nodo raíz con el valor 5, está en la posición 0. Luego en el hijo izquierdo está el 24 en la posición 1 y el valor 15 está en la posición 2. Entonces, dependiendo obviamente de cómo nosotros implementemos nuestro heap, la fórmula va a variar un poco. Pero en este caso nosotros estamos asumiendo de que nuestro valor inicial es el 0 y por lo tanto para calcular el hijo izquierdo de 5 sería 2 por la posición más 1, en este caso sería 2 por 0, 0, más 1 nos daría la posición 1, que representa el hijo izquierdo, y para el hijo derecho sería 2 por la posición más 2, en este caso 2 por 0 más 2, que nos daría el índice 2. Pasemos a revisar el código. En esta primera versión nosotros tenemos un heap que le estamos insertando secuencialmente los valores y luego estamos mostrándolo por consola. Si se fijan, al ejecutarlo nos muestra que el padre, en este caso la raíz, es 5, su hijo izquierdo 24 y su hijo derecho 15, que concuerda con lo que nosotros tenemos dibujado. En la siguiente fila nosotros también tenemos que el 24, ¿ya? Su hijo izquierdo es 67 y su hijo derecho es 48, y así sucesivamente. Finalmente, en la línea 24 tenemos un método llamado showArray, el que nos muestra el estado de nuestro arreglo. También coincide, cierto, con lo que nosotros tenemos dibujado en esta diapositiva. En nuestra clase minHeap tenemos dos atributos principales. Obviamente tenemos un arreglo de números enteros llamado heap y también tenemos un atributo llamado size. Este nos va a servir como indicador para saber cuántos elementos realmente tiene nuestro heap, ya que recordemos que en Java, al inicializar un heap de números enteros, este se rellena con puros ceros. Por lo tanto, si nosotros preguntamos cuántos elementos tiene nuestro arreglo, nos va a indicar el tamaño total del arreglo, y eso obviamente no nos interesa. Por lo tanto, el size nos va a decir la cantidad real de elementos almacenados en nuestro heap. Luego tenemos el constructor. Este recibe un atributo llamado maxSize y que obviamente va a determinar el tamaño de nuestro heap y nos sirve para inicializar nuestro arreglo. Por supuesto, el atributo size, una vez inicializado, comienza con el valor 0, ya que no tiene elementos. Revisemos ahora nuestro método insertar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es una pequeña validación y preguntamos si la cantidad de elementos es igual al tamaño de nuestro heap.
Si fuera igual, significa que el heap está lleno y por lo tanto lanzamos una pequeña excepción. Si no está lleno, entonces nosotros podemos hacer la inserción de nuestro número recibido, llamado dato. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ubicar la primera posición disponible en nuestro arreglo. Y lo hacemos copiando el valor de size. Recuerden que, por ejemplo, si nuestro arreglo tiene dos valores, va a estar ocupado la posición 0 y la posición 1 en nuestro arreglo. Pero el size va a decir 2, que es la cantidad de elementos almacenados. Y por lo tanto, esta sería la primera posición disponible que nosotros tenemos, ya que el 0 y el 1 están ocupados. Luego hacemos la inserción propiamente tal de nuestro dato en el arreglo y se la asignamos en la posición que nosotros acabamos de calcular. Por supuesto, también hacemos un incremento de nuestro atributo size. Aquí viene la parte importante, que es donde nosotros hacemos la construcción o la nivelación de nuestro heap a medida que nosotros hacemos las inserciones. Y esto lo hacemos con un ciclo while, preguntando si el valor insertado es menor al valor del padre del valor insertado. Si tenemos, por ejemplo, este caso, acabamos de insertar el 15, como es un min heap, recuerden que el padre debería ser menor a sus hijos. Por lo tanto, el 15, que es el valor de la posición actual, es menor a su padre. Recuerden que el padre de 15 es 30. Si es así, lo que nosotros debemos hacer es un intercambio. Pasamos el valor 15 a la posición del 30 y el 30 a la posición del 15. Ya vamos a ver el método intercambio. Finalmente, antes de terminar nuestro ciclo while, tenemos que hacer una actualización de la posición actual. La posición actual ya no sería la del 15, sino que sería la del 30. Y tenemos que iterativamente ir preguntando hacia arriba si corresponde hacer intercambios. Revisemos ahora el método intercambio. Este método es bastante simple, lo único que recibe es el valor i y un valor j para poder hacer el intercambio de valores. O sea que tenemos nuestro valor del heap, lo guardamos en el temporal, luego el valor de j lo reemplazamos por i y finalmente el valor que habíamos guardado en el temporal lo reemplazamos en j. Finalmente tenemos estos tres métodos auxiliares, parent, left child y right child, que nos ayudan a obtener la posición del padre, del hijo izquierdo y el hijo derecho de dada una posición o dado un índice del arreglo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el hijo derecho de la raíz, en el arreglo correspondería de la posición número 2, sería en este caso 2 menos 1 es igual a 1, lo dividimos por 2 y se redondea a 0. Por lo tanto, nos indica que el padre de 2 sería la posición 0. A la inversa, nosotros tenemos el hijo izquierdo o el hijo derecho. Por ejemplo, si tenemos la raíz y queremos saber cuál es su hijo izquierdo, decimos que 2 por la posición, que en este caso es 0, y luego le sumamos 1. 2 por 0, 0, más 1 nos diría que el hijo izquierdo de la raíz está en la posición 1. De similar forma, el hijo derecho es 2 por la posición dada más 2. Si fuera la raíz sería 2 por 0, 0 más 2, 2. Por lo tanto, la posición del hijo derecho de la raíz está en el índice 2.